Quisiera darles la bienvenida a este curso que tiene por título Procedimientos intervencionales en cardiopatías congénitas. Mi nombre es Francisco Vergara, soy tecnólogo médico, trabajo actualmente en el Centro de Terapia Endovascular del Hospital Clínico de la Universidad Católica, Red Salud UCETISTUS, hace casi 15 años, dedicado exclusivamente a procedimientos intervencionales en cardiopatías estructurales, pacientes adultos, neuroangiografía, radiología intervencional y otros. Cuento también con un magíster en docencia para la educación superior y actualmente también soy diplomado en investigación cursando un curso de programación en Python y ciencia de datos. Respecto a los objetivos, y antes de eso quisiera dar las disculpas al caso debido a que por un problema de mi cámara personal no pude grabarme, pero sí puedo realizar la presentación. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Comprender las características generales que configuran el procedimiento intervencional endovascular, reconocer las principales cardiopatías congénitas susceptibles de tratamiento endovascular, comprender los procedimientos intervencionistas en cardiopatías estructurales, identificar las posibles complicaciones derivadas de procedimientos intervencionales, promover el cuidado centrado en el paciente con cardiopatía estructural. Respecto al cateterismo cardíaco, este es un procedimiento realizado en laboratorios de cateterismo cardíaco, el cual tiene por objetivo estudiar vía endovascular patologías cardíacas y de los vasos cercanos que entran y salen al corazón por técnicas mínimamente invasivas. Ustedes pueden ver en la imagen número 1, una imagen muy antigua, en la imagen número 2, quizás una imagen más actual, en donde hay un grupo de personas interesadas en estudiar cardiopatías estructurales. Si bien la tecnología es totalmente distinta respecto a lo que conocemos hoy en día, los objetivos intervencionales podrían ser los mismos. Ahí ustedes pueden ver una pequeña evolución de estos pabellones de angiografía desde solamente salas de procedimiento, como se ve en la imagen número 1, hasta pabellones, en esta imagen número 2, pabellones con técnica híbrida, o sea, pabellones donde coexisten grupos de cirugía abierta versus grupos de cirugía mínimamente invasiva. Sea cual sea el contexto, la idea principal es realizar técnicas intervencionales, técnicas terapéuticas eh, de una forma mínimamente invasiva. Ahora, estos cateterismos cardíacos en pacientes con cardiopatías congénitas suelen ser poco predecibles, no así los cateterismos cardíacos en pacientes adultos, donde suelen ser un poco más predecibles. Ahora, ¿por qué estos pacientes son tan impredecibles? Porque dependen obviamente del tipo de patología que se está estudiando, la cual es muy variada. Recuerden que los pacientes pediátricos abarcan desde su nacimiento hasta cerca de los 18 años, con un sinfín de patologías estructurales que definen la gravedad de alguna enfermedad en particular. Por tanto, intentar protocolizar uno de estos estudios en solo un tipo de procedimiento suele ser bastante difícil. Todos los casos habitualmente comienzan con la configuración de catéteres y alambres guías que nosotros queremos introducir en el paciente, tal como ustedes pueden ver acá, donde hay un catéter que intenté representar con esta línea roja, que está confirmando su posición en la vena pulmonar del paciente. Y luego de realizar la hemodinamia, que voy a conversar brevemente de ello, usualmente seguimos con la angiografía y finalmente terminamos con una intervención si es que se requiere. Esa es la secuencia usual, aunque suelen haber ciertas excepciones. Acá ustedes pueden ver como un catéter wedge que presenta, se escribe W-E-D-G-E, wedge, un catéter con un balón, es algo así como un catéter, como un tubo que presenta un balón en su porción más distal. Ese catéter, debido a que el flujo tiene una
un sentido de corriente desde las venas cava y vena cava superior, vena cava inferior, pasando a la aurícula, luego al ventrículo derecho, luego a la arteria pulmonar. Tiene un sentido de, preferencia de acuerdo a lo que les acabo de contar. Si uno infla un balón, resulta bastante más fácil navegar por estas cavidades derechas, por tanto, uno suele ocupar este catéter, denominado catéter wedge, para hacer cateterismo de cavidades derechas, y bien para hacer cateterismo de cavidades izquierdas, uno suele ocupar otro tipo de catéter. Ahora, sea cual sea el caso, nosotros podemos investigar cuáles son las presiones de un paciente en un contexto basal, tal como ustedes pueden ver acá. Lo curioso de este paciente es que su presión de fin de diástole de aurícula derecha es muy similar a su presión de fin de diástole de ventrículo derecho. Sin embargo, la presión sistólica de ventrículo derecho, en este caso es 68 milímetros de mercurio versus 18 milímetros de mercurio para la pulmonar, siendo que la presión sistólica en ambas cavidades debería ser similar, ventricular y de arteria pulmonar. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Acá hay un gradiente de presión de 68 milímetros de mercurio, un gradiente de presión de cerca de 50 milímetros de mercurio desde una cavidad a otra, definida por este signo que está acá, que está indicando, este es un paciente real obviamente, que está indicando una patología valvular, que sería una estenosis valvular pulmonar, luego de la valvuloplastía, que se ejemplifica por este cuadrado que está acá. Los nuevos valores son 25 de presión sistólica y 22 de presión sistólica. Por tanto, nosotros a través de un sondeo diagnosticamos un gradiente de presión de 68 a 18 en su fase sistólica y terminamos sin gradiente de presión luego de una valvuloplastía, que vamos a conversar luego que es una valvuloplastía, u otro caso en el cual pueden ver ustedes un defecto atrial y un defecto ventricular. Pueden ver como en la vena cava superior y en la vena cava inferior tenemos sangre desoxigenada. Luego, curiosamente, eh, la muestra de sangre de aurícula derecha en este paciente es de 81%, por tanto, hay una oxigenación que proviene en este caso de un chant de izquierda a derecha, de aurícula izquierda a aurícula derecha, y luego a su vez hay un chant de izquierda a derecha, de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, por tanto nuevamente se oxigena la sangre, y no tanto se oxigena, sino que además la presión del ventrículo derecho está un poco elevada debido a este chant de izquierda a derecha. Por tanto, nosotros muestrando distintas cavidades del corazón, calculando presiones y midiendo saturaciones, podemos tener una idea de cuál es la condición del paciente, hacer cálculos hemodinámicos y estimar la gravedad de un paciente, que esta sería la fase diagnóstica. Obviamente podemos hacer cálculos hemodinámicos post-intervención para compararlos y estratificar el riesgo de un paciente. En este caso vemos nosotros un defecto a nivel del istmo de la aorta. En este caso estamos hablando de una coartación aórtica en una fase previa y una fase posterior a un tratamiento endovascular, y vemos cómo hay un gradiente de presión entre la aorta ascendente y la aorta descendente. En este caso, acá está el gradiente de presión, versus que ahora, post intervención, el gradiente de presión es mucho más pequeñito. Por tanto, nosotros podemos modificar la hemodinamia de un paciente interviniendo o haciendo intervenciones de una forma mínimamente invasiva. No, mi objetivo no es conversar solamente de la mesa, sin embargo les cuento que existe una mesa con muchos materiales asociados a la técnica endovascular, tanto paños quirúrgicos como eh, ropa adecuada para el cirujano, catéteres, por supuesto que sí, que van a variar, o sea, hay una configuración estándar, sin duda que sí, pero el número de materiales va a variar de acuerdo al tipo de intervención. Solemos utilizar catéteres similares, sin embargo,
La patología o el tipo de procedimiento determinará el tipo de materiales a utilizar. Ahora, lo que sí suele ser un poco más constante, comillas, constante, suelen ser los accesos vasculares. Ahora, respecto a los accesos vasculares, suelen haber dos reglas muy claras. Que todo paciente que va a recurrir o necesita un procedimiento de cateterismo cardíaco para investigar su patología, diagnosticarla, reconfirmarla y o después hacer un tratamiento endovascular, es súper necesario que no se puede, o que ustedes piensen que no se puede realizar un cateterismo cardíaco si no tenemos accesos vasculares. Por tanto, todo lo que les voy a contar, desde que empezó la clase hasta que termine la clase, tiene que ser contextualizado en un paciente que sí tiene accesos vasculares. Ahora, una vez que tenemos algún acceso vascular disponible, bueno, acá está la vena, la arteria, el nervio claramente no va a ser un acceso vascular, pero está representado en esta imagen solamente para representar que de medial a lateral tenemos esta triada que se conoce como vena, arteria, nervio. Cuando uno siente el pulso a nivel inguinal sabe que es la arteria y que a medial tenemos la vena, como ustedes pueden ver acá. Y una vez que uno tiene un acceso vascular por ningún motivo, tenemos que perderlo. No se puede perder un acceso vascular. Por tanto, algunas preguntas que uno necesita responder antes de hacer un acceso vascular es, ¿el paciente ha retenido un acceso vascular previo? Me explico, si un paciente tuvo un acceso vascular previo, es muy posible que se haya perdido en el siguiente cateterismo, se puede haber trombosado. ¿Hay algún comentario documentado en el cateterismo previo de algún acceso trombosado, de algún acceso de difícil acceso? Es muy importante documentarlo. Obviamente necesitamos saber qué acceso necesito para cateterizar a ese paciente, lo cual vamos a responder en la siguiente pregunta. Y siempre se debe acceder o siempre se debe elegir el acceso vascular que facilite el procedimiento. Recordar que, de acuerdo a las características del paciente, uno puede elegir accesos más periféricos o más centrales. Sin embargo, la idea de elegir un tipo de acceso vascular es que nos facilite un poco la vida, no que nos complique. Por tanto, la elección adecuada de un acceso vascular debe ser con mucha sabiduría. Como les contaba en la diapositiva anterior, la elección del sitio de acceso depende necesariamente del tipo de anatomía del paciente. Me explico. En algunos pacientes tenemos configuraciones tipo Fontan, en donde hay una conexión eh, pulmonar total, que se llama, ¿cierto? Ambas venas cavas, vena cava inferior y vena cava inferior, está conectada directamente a la arteria pulmonar y eventualmente existen fenestraciones a la aurícula derecha, son cirugías de corrección de patologías como la hipoplasia ventricular izquierda. Tenemos otros pacientes donde desde la aorta surgen colaterales aortopulmonares que irrigan algunas porciones del pulmón en cuestión. Tenemos pacientes como este que está acá, con su cirugía de Glenn, en donde hay una conexión cavo-pulmonar parcial, en donde solamente la vena cava superior se encuentra conectada a ambas arterias pulmonares. Por tanto, sabemos que en este paciente no podemos acceder a las arterias pulmonares por la vena cava inferior. Por tanto, un sitio habitual para pacientes en estadio Glenn, un acceso habitual es la vena yugular derecha o vena yugular izquierda, debido a que tanto de acá, de derecha o izquierda, podemos llegar a la vena cava superior, siempre y cuando no esté documentado ninguna falla en procedimientos intervencionales previos o haya documentación de que el paciente tiene alguna trombosis de alguna vena del sistema superior. Y otros pacientes como pacientes con ventrículo único, también tenemos que analizar correctamente la anatomía del paciente para decidir cuál va a ser el acceso vascular más correcto. Respecto a los riesgos y complicaciones de esta cirugía, hay varios, se los voy a nombrar todos porque muchas veces cuando nosotros hacemos diagnóstico e intervención endovascular, eh, hay grupos de trabajo que tienden a olvidar la existencia de riesgos, pero estos siempre existen y la existencia o la
consideración de los mismos, creo yo, que permite evitar que sucedan. Por ejemplo, sin duda que todo paciente que se realiza un procedimiento de cateterismo cardíaco está expuesto a radiaciones ionizantes. Por tanto, la labor del equipo de trabajo suele ser, entre otras cosas, realizar un diagnóstico e intervención con el mínimo nivel de radiación posible para evitar efectos deleterios a futuro. Pueden haber riesgos de anestesia general, riesgo de hipotermia, agravación de hipoxia, en algunos casos, arritmias, ¿por qué no? Lesiones vasculares, perforaciones de jarros, perforación cardíaca, lesiones valvulares cardíacas, pérdida de sangre que requiere de una transfusión, siempre es posible eso, reacciones alérgicas al medio de contraste. En muchos de estos tipos de intervenciones solemos ocupar grandes cantidades de contraste, por tanto, pacientes con alguna sensibilidad particular podrían tener reacciones alérgicas o pseudoalérgicas a estos medios de contraste, algunos medicamentos y anestésicos, insuficiencia renal causada por material de contraste, lesión difusa del sistema nervioso central, un poco más extraño, pero posible, accidentes cerebrovasculares, especialmente si estamos navegando por territorios arteriales, y muy raro, pero no imposible, muerte de paciente. Ahora, estas cardiopatías estructurales que les he estado comentando se refieren principalmente a anomalías en la estructura del corazón o de los grandes vasos que pueden ser congénitas o adquiridas. Estas anomalías pueden incluir defectos en las válvulas cardíacas, las paredes del corazón o los grandes vasos como la aorta y la arteria pulmonar. Y suelen incluir defectos septales, malformaciones vasculares, lesiones vasculares obstructivas, secuelas quirúrgicas, valvulopatías y este capítulo, nunca bien ponderado, de otras, que suelen ser cosas más extrañas, que pueden ser combinaciones de una o más o alejarse parcialmente de esa clasificación. Ahora, respecto a la ventaja comparativa de hacer un procedimiento con cirugía abierta, que se ve en la imagen número 1, versus a una cirugía endovascular o procedimiento intervencional endovascular mínimamente invasivo, es sin duda que el segundo, que es el que estamos discutiendo, es mucho menos invasivo, poco estético y exento de varios riesgos. Recuerden que estos catéteres o estos introductores que nosotros utilizamos para acceder al sistema endovascular suelen ser orificios de no más de 2 milímetros. Por ejemplo, esta vaina, si fuera una vaina o introductor de 6 French, sabiendo que un French es un tercio de 1 milímetro, 6 French serían 2 milímetros, por tanto, eventualmente un paciente se podría hacer un diagnóstico o intervención con un agujero de 2 milímetros versus una incisión mucho más grande realizada en cirugía abierta. Ahora, respecto a los tipos de intervenciones en cardiopatía estructural congénita, podemos clasificarlos muy ampliamente en intervenciones basadas en catéter balón y en intervenciones basadas en dispositivo. Respecto a las intervenciones basadas con catéter balón, podemos crear o dilatar comunicaciones intracardíacas, podemos realizar valvuloplastías con catéter balón o angioplastías con catéter balón. Ahora, respecto a las intervenciones basadas en dispositivos, tenemos embolización u oclusión de vasos sanguíneos, cierre de comunicaciones intra y extracardíacas, angioplastía por catéter y stent y o recambio valvular percutáneo. Ahora, para comenzar con algunas intervenciones comunes que solemos realizar en pabellón de cateterismo cardíaco, podemos comenzar con la creación o dilatación de comunicaciones intracardíacas, en este caso la septostomía atrial. Les comento que la supervivencia en ciertas condiciones como atresia tricuspidia y corazón izquierdo hipoplásico dependen de una comunicación auricular sin restricciones. Ahora, este shunt interauricular aumenta el gasto cardíaco en lesiones obstructivas del lado derecho, como atresia tricuspidia, estenosis pulmonar grave. Por tanto, asegurando que exista una comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha,
Mejoramos la mezcla en la transposición de grandes vasos y podemos descomprimir la aurícula derecha en insuficiencia posoperatoria del ventrículo derecho. Por tanto, son varios los contextos en los cuales necesitamos que esa comunicación exista y permanezca abierta. Para hacer una septostomía auricular utilizamos un balón que es parecido a un balón wedge, pero un balón que es mucho más complaciente, se infla un poco más que un balón wedge, y el procedimiento básicamente es atravesar esta pequeña comunicación que existe con este catéter, balón, inflar el balón en el lado izquierdo y retirar el balón inflado hacia el lado derecho hasta que la comunicación aumente de tamaño. Ustedes pueden ver esto en la fluoroscopía, donde hay un balón en esta posición. Luego se tracciona ese balón y finalmente termina la aurícula derecha. También lo pueden ver cómo el balón pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, guiado en este caso el procedimiento con ecografía de superficie. Este procedimiento muy antiguo fue realizado la primera vez eh, por Rashkin y Miller en 1966. Respecto a los riesgos y complicaciones de este procedimiento, sin duda que existe la posibilidad que se rompa el balón y se embolice el balón. O sea, el fragmento de balón roto podría seguir circulando por el lado izquierdo, por ejemplo, y terminar embolizando alguna arteria en cuestión. Por tanto, se requeriría la pronta extracción y recuperación del mismo. También puede ser que falle el desinflado balón, que es poco frecuente, y se soluciona limpiando el lumen con un estilete, puede ser. Puede haber error en la posición del balón si no se entiende correctamente la anatomía del paciente. Podría haber perforación o daño cardíaco, lesión vascular y complicaciones embólicas derivados del propio cateterismo en cuestión. Recuerden que siempre que nosotros hacemos cateterismo cardíaco, existe la posibilidad de generar embolia a nivel vascular, y de la gravedad de la misma va a depender del territorio en el cual nos estemos moviendo. Ahora, existe otro procedimiento que es contrario a abrir un septo o mantener abierto una comunicación interauricular. En otros contextos puede ser necesario cerrar esa comunicación interauricular, y ese tipo de procedimiento lo conocemos como cierre de defectos septales atriales. Sabemos que la CIA representa el 7% de todos los defectos septales cardíacos congénitos, y el más común sin duda es el defecto tipo ostium secundum. Frente a los defectos ubicados en el septum primum, los defectos de seno venoso o defectos en seno coronario sin techo. Si no se tratan esos defectos, estos defectos pueden provocar insuficiencia cardíaca derecha, arritmia e hipertensión pulmonar. En esta diapositiva ustedes pueden observar los tipos de defectos de septum auricular. Tenemos tipo ostium secundum, ostium primum, seno venoso, seno coronario. El más frecuente es el ostium secundum, localizado en el centro del septum. Ostium primum, como ustedes lo pueden ver acá, asociado más a defectos de canal tipo AB, defectos de seno venoso, anomalías en la unión del seno venoso y la aurícula derecha, defectos tipo seno coronario, comunicaciones entre el seno coronario y la aurícula izquierda. Por tanto, ¿qué les quiero decir? Que hay muchos tipos de defectos auriculares, y sin duda que los que más nos convienen a nosotros son los defectos de tipo ostium secundum, los más susceptibles, no más fáciles, sino que más susceptibles de ser tratados por vía endovascular. Ahora, el primer cierre de CIA fue realizado en 1976, hace muchos años atrás, un defecto tipo ostium secundum en 5 pacientes con dispositivo de doble paraguas, parecido a lo que ustedes ven acá, en este caso. Respecto al seguimiento a 27 años, 4 de 5 pacientes estaban vivos, sin derivaciones residuales ni secuelas.
Ahora, el problema de ese caso, recuerden, 1976, es que el tamaño del sistema de entrega para entregar ese dispositivo era bastante grande y el diseño era engorroso. Y en los siguientes 30 años se desarrollaron numerosos dispositivos innovadores para tratar la sella tipo Ostium Secundum. Ven acá ustedes que hay distintos tipos de dispositivos de distintas marcas, distintas habilidades, ¿cierto? Distintos diseños que permiten intentar adecuar distintas anatomías. Vean ustedes cómo esto intenta cerrar, es una especie de dos discos, un disco que da la aurícula derecha, otro disco que da la aurícula izquierda y el canal central que va a ser ocluido por estos dos discos. El procedimiento más habitual es obviamente ingresar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del defecto auricular, abrir el primer disco, traccionar y colocar el segundo disco en la porción que es la porción de la aurícula derecha para finalmente terminar con un cierre del defecto auricular. Lo interesante de esto es que los resultados son comparables con la cirugía, teniendo un cierre exitoso del 95 al 100% de los pacientes, menor incidencia de complicaciones, menor estadía hospitalaria que una cirugía abierta, 2.8% de complicaciones menores y 0.3% de complicaciones mayores. Por tanto, lo que traduce, ¿cierto?, en que es una técnica bastante segura. Hoy en día suele ser muy común cerrar defectos de ese tipo. Acá ustedes pueden ver eh, muchas imágenes secuenciales de lo que sucede en pabellón en terapia endovascular cuando uno intenta cerrar un defecto intraauricular. Vemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Vemos el defecto que se encuentra acá. Acá debería haber septum, el cual no hay. Al flujo Doppler vemos, ¿cierto? Un flujo Doppler pasando, uniendo ambas aurículas. Vemos el paso de una guía, vemos el uso de un balón, muchas veces se utiliza un balón para medir el defecto intraauricular, vemos el dispositivo de entrega, vemos cómo se libera el primer disco en la aurícula izquierda, vemos cómo se intenta posicionar el segundo disco, que lo voy a dibujar acá, acá está el primer disco, que era este primer disco, esto es aurícula izquierda, esto es aurícula derecha. Posteriormente se libera, acá hay un tornillo que se puede liberar. Finalmente al flujo Doppler, acá se ve el flujo Doppler, muestra una vena cava permeable y no hay flujo Doppler de derecha a izquierda ni izquierda a derecha. Por tanto, ¿qué significa eso? Que el defecto intraauricular ha sido cerrado. Se puede realizar, obviamente este procedimiento tiene que ser realizado bajo guía ecográfica, en algunos casos puede ser guía ecográfica eh, tipo ecocardiograma transesofágico, ¿cierto? Que es un poco más invasivo, pero lo que solemos realizar hoy en día, que es mucho menos invasivo, es realizando una ecografía intracardíaca a través de la vena con un transductor intracardíaco que, evita hacer esta ecocardiografía que es un poco más invasiva y obteniendo resultados comparables. Acá un cuadro resumen de lo que les contaba anteriormente. Respecto a las complicaciones de los cierres percutáneos de defectos adriales, tenemos complicaciones mayores y complicaciones menores. Las complicaciones mayores que uno nunca quiere que sucedan suelen ser la embolización de dispositivo, que podría requerir cirugía si es que no podemos rescatarlo por vía endovascular, y la erosión cardíaca, la que es rara. Y las complicaciones menores pueden ser arritmias cardíacas, formación de trombos y reacciones alérgicas que pueden ser manejadas intrapabellón. Respecto a la angioplastía por catéter balón y stent, patologías como la coartación aórtica, les puedo comentar que este es un estrechamiento de la aorta más comúnmente
distal al origen de la subclavia izquierda. Ustedes pueden ver la subclavia izquierda acá y ven el sitio de coartación acá, en un área conocida como istmo. Perdón, acá es ITSMO, istmo. Este estrechamiento se puede encontrar en varios puntos dentro del arco aórtico o en la aorta torácica o abdominal. El estrechamiento resultante causa hipertensión en la parte superior del cuerpo y varios estudios muestran que la coartación representa entre el 4 al 6% de todos los defectos cardíacos congénitos y que existe una preponderancia masculina de una relación 3:2. Ahora, les quiero mostrar este esquema que es bien particular y explica por qué hay pacientes que andan por la vida, ¿cierto? Con coartación aórtica y no necesariamente sintomática siempre. La coartación suele diagnosticarse en la infancia, pero el 20% de los casos no se manifiesta hasta la edad adulta. Si la coartación no es grave ni crítica, tras el cierre del conducto arterial o se desarrolla en circulación colateral, circulación colateral, circulación colateral, circulación colateral, varios niños con coartación aórtica pueden pasar la infancia sin ser diagnosticados y manifestarse más adelante en la vida, porque si existe un estrechamiento en esta arteria principal y hay una buena red colateral de vasos sanguíneos que comunica los lados pre y post coartación, el paciente puede vivir una vida relativamente normal. Sin embargo, la presentación en estos individuos es variada y puede incluir desde gente asintomática hasta tener hipertensión sistémica, antecedentes de dolores de cabeza, hemorragias nasales, pies fríos, dolor en pantorrillas al hacer ejercicio, angina abdominal y fatiga en las piernas por esfuerzo. Varios tipos de presentaciones para una misma patología. Vean ustedes acá esta amplia red colateral que se produce en este paciente, arterias mamarias de gran tamaño, probablemente por alguna coartación que no vemos en esta proyección que es anteroposterior, y a su vez vemos una coartación crítica con una arteria mamaria muy grande, red colateral paravertebral también que ayuda a que el paciente disminuya los síntomas, por tanto su presentación clínica depende de su red colateral. Ahora, bueno, acá nuevamente vemos una coartación aórtica y respecto a las indicaciones clínicas basadas en la evidencia, estamos tratando coartaciones nativas o recurrentes en donde hay un gradiente sistólico de más de 20 milímetros de mercurio entre la aorta ascendente y la aorta descendente, si es que la anatomía es la adecuada, si es que hubo un intento de angioplastía con balón, con catéter balón previo y no fue fructífera o no fue satisfactoria, en caso de hipertensión y estrechamiento luminal, complicaciones postquirúrgicas, muchas veces las resolvemos nosotros por movimiento vascular, y consideraciones en algunos adultos que pueda ser segura. Vean ustedes respecto a la historia de este procedimiento, antiguamente eran resueltos por vía quirúrgica, luego comenzó la era de la angioplastia con balón, luego la era de los stent y actualmente la era de los stent cubiertos que permiten disminuir complicaciones como la rotura de la aorta en caso de que hubiese un desgarro intimal, producto de la angioplastia con balón y o stent de ese sector en cuestión. Suele ser necesario uno o dos accesos arteriales disponibles en caso de que sea necesario medición simultánea de presiones arteriales antes y después de la coartación. La ortografía se realiza con catéter pigtail, que es este catéter que está acá, sobre el sitio de coartación para definir anatomía pre y anatomía post y calcular una distancia y elegir finalmente la prótesis en cuestión. Se posiciona el stent montado en un balón y finalmente una aortografía y cálculo de gradiente final, tal como ustedes lo pueden ver acá. En este caso tenemos una imagen particular que se conoce como angiografía rotacional, que permite una reconstrucción tridimensional. Ven ustedes la colateral que surge y que permite que este paciente tenga síntomas mayores. Y finalmente, mediante una guía por imágenes fluoroscópicas y técnicas avanzadas de imagen, como ustedes ven acá, en donde superponemos un modelo tridimensional a la fluoroscopía,
terminamos finalmente en la resolución del problema. Respecto a las posibles complicaciones derivadas de esta técnica, podemos nombrar eh, la recoartación, formación de aneurismas, pseudoaneurismas, disecciones. Respecto a la angioplastia con balón y colocación de stent, puede llevar a lesiones de la arteria femoral, que es el sitio de acceso, disecciones, formación de aneurisma en sitio de angioplastia, y el reparo endovascular puede resultar en complicaciones como disecciones aórticas y rupturas intraoperatorias, lo que son complicaciones muchas veces graves. Procedimientos más frecuentes realizados en laboratorio de cateterismo cardíaco en pacientes con cardiopatía estructural, podemos nombrar el recambio valvular percutáneo, en este caso implante de válvula pulmonar percutáneo. Solo para contextualizar, la disfunción del tracto de salida del ventrículo derecho es una secuela de cardiopatías congénitas reparadas quirúrgicamente que afectan al tracto de salida del ventrículo derecho. La disfunción del tracto de salida del ventrículo derecho se debe más comúnmente a insuficiencia pulmonar, pero también puede deberse a estenosis en la anastomosis o la válvula. Ahora, lo importante es que el reemplazo de válvula pulmonar transcatéter es una técnica intervencionista mínimamente invasiva que ofrece una alternativa a la cirugía en pacientes con disfunción del tracto de salida ventrículo derecho. Tenemos tractos de salida muy variables como los tractos de salida de ventrículo derecho nativos, y en caso de que sea un conducto BDPA reparado quirúrgicamente o válvula bioprotésica, tenemos conductos mucho más estrechos, mucho más rígidos. Vean acá la variación cistodiastólica que se produce en este caso versus este conducto que es mucho más rígido en otro contexto. Ambos tractos de salida disfuncionales. Ahora, respecto a estos tractos de salida nativos, existen clasificaciones en la literatura que intentan entender esto, lo intentan clasificar como tractos de salida piramidales, cilíndricos como pirámides invertidas, fusiformes o cóncavos. Acá hay varios ejemplos que intentan graficar los mismos. ¿Cuál es la idea de esta diapositiva en el cual tenemos tractos de salida de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, distintos en sus porcentajes? Es que resolver la disfunción del tracto de salida de ventrículo derecho y valvular un conducto que no está valvulado no es tan fácil, porque las anatomías son muy distintas en los tractos de salida nativos. En estos tractos de salida también asumimos que el área es asumimos que es un círculo o un área circular, pero la mayoría de veces es ovoideo con diámetros mayores en un eje y diámetros menores en otro eje. Y aún así, en diástole y en sístole las longitudes también cambian. Por tanto, uno a partir de tomografía computarizada con una técnica específica que se llama tomografía computarizada en una fase retrospectiva, en el cual uno puede elegir eventualmente mirar la diástole o mirar la sístole, uno puede realizar algunas mediciones bien particulares y definir cuál es el tamaño de ese tracto de salida en particular. Ahora, en relación a la imagenología intraprocedimiento, este reemplazo valvular se realiza mediante guía fluoroscópica con paciente bajo anestesia general, siempre, en lo posible. Después de la colocación de un catéter en el tracto de salida, se realiza un angiograma que determina esta imagen que ustedes ven acá, en la cual nosotros definimos el tracto de salida, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Definimos algunas proyecciones de interés que nos permitan emular o simular la posición de la válvula en cuestión y identifica la zona de aterrizaje más adecuada. Para un conducto clasificado o nativo, la zona de aterrizaje se mide utilizando un balón de tamaño compatible. Muchas veces uno quiere realizar técnicas de sizing para definir realmente cuánto mide ese conducto en cuestión. Y acá uno ve las mediciones que uno puede realizar, las compara en tractos de salida sin inflar un balón y con inflado de balón. En
en algunos casos, de acuerdo a la proximidad del tracto de salida versus la anatomía coronaria, nosotros podemos hacer test de compresión. Por ejemplo, vean ustedes acá cómo esta arteria coronaria, antes de inflar un balón, el balón simularía la posición de la válvula. Nosotros hacemos una coronariografía sin inflado de balón y luego inflamos el balón simulando el espacio que va a ocupar la válvula en un futuro y vemos cómo en este caso se comprime la arteria coronaria. Por tanto, este paciente o la anatomía de este paciente sería incompatible con una reparación percutánea del tracto de salida en un intento de valvular un tracto de salida. Por tanto, es súper necesario evaluar riesgos en estos pacientes. Y luego avanzar el dispositivo apropiado, si es que la anatomía del paciente lo permite, se implanta el dispositivo y se despliega en la zona de aterrizaje como ustedes ven acá. Dispositivos para ocupar durante un reemplazo valvular hay demasiados. Algunos aprobados por FDA, otros en proceso aún. Varios de ellos utilizados para tractos de salida nativos, otros para conductos VDAP, de ventrículo derecho a arteria pulmonar. Algunos son autoexpandibles, otros son expansibles con balón y de distinto diámetro, de acuerdo a lo que les conté inicialmente de esta gran variabilidad respecto a los tractos de salida de ventrículo derecho arteria pulmonar. Vean ustedes acá en un paciente que se intenta colocar una válvula Melody en un conducto VDAP, se implanta esta válvula con un balón y finalmente vemos ausencia de insuficiencia pulmonar y una válvula funcionando correctamente. Vemos otro caso de una válvula Sapien, en el cual realizamos una angiografía pulmonar con un catéter Pitter para definir la zona de aterrizaje. Intentamos subir un sistema de liberación y finalmente implantamos la válvula en la posición o zona de aterrizaje, demostrando ausencia de insuficiencia, o sea, una resolución de este defecto o disfunción del tracto de salida del ventrículo derecho. Les contaba también que habían balones, o sea, dispositivos implantables con balón, como esta válvula de denominación Melody, que es de Medtronic, y Sapien, que es de Edwards. Vemos acá un conducto, otro ejemplo, un conducto severamente calcificado y eh, este conducto es nativo. Tenemos también dispositivos que son autoexpandibles, como este que está acá, que es Harmony de Medtronic, Venus P de Venustech y Alterra de Edwards, que son para conductos nativos, tractos de salida nativos, perdón, tractos de salida nativos. Tenemos un ejemplo acá de una válvula pulmonar o reemplazo valvular autoexpandible, en el caso acá un stent bastante grande que intenta corregir este defecto del tracto de salida ventrículo derecho, que lo logra bastante bien. Es un stent largo, que es más ancho distal y más ancho proximal, que intenta anclarse correctamente en la anatomía que lo permite. Vemos acá, ¿cierto?, cómo a partir de reconstrucciones tridimensionales nosotros podemos medir los tractos de salida y definir la zona de anclaje de una válvula en cuestión. Respecto a las complicaciones que les puedo contar, que puede haber inestabilidad y o desalojo del dispositivo, que puede requerir recuperación percutánea o cirugía urgente, puede existir obstrucción de la arteria pulmonar, se puede evitar con una evaluación cuidadosa pre-procedimiento respecto a las imágenes previas del mismo con técnicas de resonancia y o tomografía computarizada. Puede haber ruptura del homoinjerto, endocarditis infecciosa y complicaciones graves que incluyen disecación coronaria, ruptura del conducto, arritmias inestables y trombosis de la vena femoral. El mundo endovascular y de tratamiento de cardiopatía congénita suele ser bastante heterogéneo. Sin embargo, ¿cuáles son mis mensajes para la casa, para ustedes?
que la comprensión integral de las cardiopatías congénitas es imprescindible al momento de planificar una cirugía endovascular, desde los accesos vasculares hasta los dispositivos a utilizar. Las técnicas de intervencionismo endovasculares permiten la corrección de malformaciones sin necesidad de cirugía abierta, mejorando la recuperación del paciente. Aunque se consideran procedimientos mínimamente invasivos, estos conllevan riesgos como embolización, perforación o complicaciones vasculares que requieren de una atención continua y vigilancia especializada. Los enfermeros, en este caso, son esenciales para la monitorización del paciente, preparación preoperatoria y la detección temprana de complicaciones intra y postoperatorias. Y finalmente, los enfoques intervencionistas continúan evolucionando, proporcionando soluciones seguras y eficaces para los pacientes con cardiopatías congénitas. Esto fue la clase de procedimientos intervencionales en cardiopatías congénitas.